Muchas veces Dios permite lo que aborrece para lograr lo que ama. En este estudio estaremos profundizando un poco en lo que significa esa frase y pensaba en estos días algo que es realmente llamativo y leía un artículo también de un hombre que nos hacía un poco reflexionar, contando de que en estos días que él había ido al supermercado, los estantes que estaban vacíos era el de la carne, por ejemplo, ya no había casi carne, frutas y verduras escaseaban, quedaban muy pocas, los estantes de harina, de fideo, de arroz, estaban prácticamente vacíos y le llamó mucho la atención que al llegar a los estantes de las golosinas, de los dulces, estaba llenísimo, estaba realmente desbordando. Y eso nos enseña que en un momento de sufrimiento o de crisis, las personas buscan más lo que necesitan que lo que les gusta. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, las personas buscan más lo que necesitan que lo que les gusta. Y realmente es algo muy profundo y llevado al ámbito espiritual es algo realmente llamativo. Muchos de los predicadores hoy, de los cantantes hoy, muchas veces dan a las personas lo que les gustan, pero no le dan sustento, no le dan lo que realmente necesitan. Y ese sustento proviene únicamente de la palabra de Dios. Ella es quien nos va a fortalecer, nos va a sustentar en los momentos de crisis. No lo que nos gusta, no lo que nos atrae, no lo que está de moda, sino lo que realmente es importante, su palabra. Y en su palabra, un pasaje que es clave, fundamental para el tiempo en el que estamos viviendo, es Romanos 8:28, donde ustedes saben que la palabra de Dios dice así, y voy a leer el versículo 29 también. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos versículos maravillosos, principalmente el versículo 28, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, hablan de la providencia de Dios. La providencia de Dios es el poder por el cual Dios gobierna, sustenta todo lo que ocurre, todo lo que pasa, y que no hay nada que acontezca al azar o sin el permiso de Dios. Nos cuesta mucho aceptar de que Dios permita que cosas malas como el coronavirus, como enfermedades y como las pandemias que estamos viendo, lo permita, que Dios dé lugar a ese tipo de cosas. Sin embargo, Romanos 8:28 no significa que todo obrará para nuestro agrado o que no tendremos problemas o que no atravesaremos dificultades. Lo que enseña es que todo, de una manera u otra, ayudará para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien según Dios? Es lo que aparece en el versículo 29, y ese bien es hacernos a la imagen de su Hijo. Así que todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, todo lo que atravesamos en nuestra vida, nos hace más parecidos a Jesucristo. Tiene el fin, el propósito de hacernos más parecidos a Cristo. En este tiempo de pandemia es interesante preguntarnos cómo es que el coronavirus, esta pandemia global mundial, me ayuda para bien. Y en esto he estado analizando y leyendo algunas cosas interesantes de lo que esta pandemia puede lograr como positivo en nuestras vidas. Y vamos a ir enumerando algunas y estudiándolas en esta noche. Primero, número 1, esta pandemia nos ayuda para bien porque es un momento de sensibilidad a las cosas espirituales. Hoy es un momento muy especial para hablar de Cristo y seguir cumpliendo un mandato que no se ha suspendido. El mundo se ha detenido, se ha parado, pero la iglesia no puede detenerse. El mandato de ir y llevar el Evangelio, de ir y pronunciar las buenas nuevas, eso no ha cambiado
y no se ha detenido. Y no podemos detenernos como creyentes, como iglesia. Claro que es cierto, los contactos personales se han limitado y no se hace fácil hoy compartir el Evangelio de persona a persona. Pero debemos de una manera creativa poder ver las formas de poder compartir y llevar la palabra en estos tiempos. No lo sé. Obviamente aprovechar el tiempo con nuestros vecinos, con nuestros familiares, para poder hablarles de Cristo si es que no lo conocen aún. También utilizar las redes sociales para compartir el Evangelio, mandar versículos, mandar algún video que valga la pena, corto, de reflexión. Enviar algún link de alguna prédica, compartir los estudios que usted ve para poder llegar a muchos. Es una manera de compartir el Evangelio en estos días en los que la gente necesita. Siempre que hay crisis, siempre que hay dificultades, unas puertas se abren y las personas están sensibles a las cosas espirituales. Es increíble lo que ha pasado en China en esta crisis. Hay testimonios hermosos de muchas personas conociendo el Evangelio y aceptando a Cristo en medio de esta crisis del coronavirus. Así que es una oportunidad que no podemos dejar pasar como cristianos. Siempre que tengamos la oportunidad para hablar de Cristo hay que aprovecharla. Alguien dijo, si la llegada de días malos es lo que Dios usará para salvar a muchos, pues que vengan más. Al fin tendremos la eternidad para ser consolados. Decía el puritano Richard Sipp, es mejor llegar magullados y machacados al cielo que sanos al infierno. Es mejor llegar magullados y machacados al cielo que sanos al infierno. Qué gran verdad. Y realmente algo que ayuda para bien en este tiempo es que las personas están más sensibles a las cosas espirituales. Segundo, nos puede ayudar a dejar cosas que nos tenían atados. En estos días nos estamos dando cuenta de lo que verdaderamente es importante y también estamos pudiendo observar cuánto tiempo dedicábamos a ciertas cosas en nuestra vida que al final no eran tan importantes y el lugar que tenían en nuestra vida, como por ejemplo el deporte tal vez, como por ejemplo puede ser el propio trabajo, lo que puede ser nuestras propias diversiones, nuestros pasatiempos, que muchas veces ganaban un lugar sumamente importante en nuestra vida, más allá del que debieran tener. No es que son cosas malas, no es que son cosas pecaminosas, pero sí tal vez tenían una preponderancia más allá de lo que debieran tener. Este tiempo nos ayuda a poder reconocer eso, a poder reconocer cosas que nos estaban atando y que realmente no eran tan importantes como tal vez pensábamos. Nos hemos obligado a poner todo a un lado para observar realmente qué es lo fundamental y qué es lo único que necesito para llevar adelante mi vida. La Champions, la Libertadores, realmente no habían sido imprescindibles para vivir, cualquier otro tipo de deporte para los hombres. Para las mujeres, las propias novelas o tal vez muchas otras, ir al salón de belleza, atenderse de forma tal vez exagerada, no había sido tan importante ni tan fundamental como otras cosas. Esas cosas no son pecaminosas, no están mal, pero tal vez tenían un lugar demasiado importante en nuestra vida y sacaban tiempo que tal vez le podíamos dar a Dios. Tercero, una unidad global, mundial. Tal vez sea uno de los momentos en los que los cristianos a nivel mundial podemos tener un sentimiento de unidad más firme. Hoy, ¿quién no ora? ¿Quién no está orando para que este tiempo pase? Los cristianos en todo el mundo. Esto no es una epidemia, es una pandemia, lo que significa que ha alcanzado al mundo entero. Y los cristianos en el mundo entero están orando. Los cristianos en el mundo entero están clamando a Dios. Y ese es uno de los grandes propósitos de Dios para con la iglesia, un mismo sentir, un mismo propósito, unidad como iglesia. Y hoy debemos estar más unidos que nunca. ¿Haciendo qué? Orando, clamando a Dios por lo que está ocurriendo. Si en estos momentos no oramos, no doblamos rodillas, ¿cuándo lo vamos a hacer?
el Salmo 36:7 dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». Salmo 57:1 expresa estas hermosas palabras: «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos». ¿Qué cristiano puede sentarse frente al televisor hoy, ver la necesidad de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, y no clamar a Dios? ¿Qué cristiano puede leer las noticias de Italia, cómo tanta gente está muriendo día a día, cuando personas están siendo elegidas para dar respirador a otras porque no se abastece? ¿Qué persona no se conmueve al ver cadáveres en las calles de Ecuador, en los hogares de la gente en Guayaquil? ¿Quién no siente en su corazón la necesidad de orar y de clamar a Dios? ¿Quién no va de rodillas delante de Dios después de momentos así o en momentos así? Esto nos lleva a un mismo sentir, como iglesia, como cristianos, y no solo a nivel local, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y cuando la iglesia ora unida, realmente no podemos subestimar el poder que Dios tiene y lo que Dios puede obrar por medio de la oración de sus hijos. Número 4, fortalecer nuestra confianza en Dios. Tal vez estamos más que nunca expuestos y no hay otro refugio, como la palabra de Dios misma lo dice, que no sea Dios. La vacuna hasta ahora no se ha inventado, no existe. Tampoco todavía un tratamiento eficaz, 100% comprobado. Tal vez si existiera, nuestra confianza estaría puesta ahí. Si existiera la vacuna, nuestra confianza estaría puesta en poder obtenerla. Pero el que no haya nada de eso nos brinda una oportunidad de que nuestra confianza en Dios crezca, porque Él es lo único a lo que podemos recurrir. Y mi hermano, es un momento para aprovechar, a realmente confiar plenamente en Dios. Esto no significa de que utilicemos los medios que tenemos para cuidarnos y que solamente confiemos en Dios. No significa que no seamos prudentes, no significa que no me lave las manos constantemente, no significa que no tome las precauciones al salir. No, debo hacer mi parte y quiero dejar claro este punto, expresando algo muy interesante que decía Juan Calvino, comentando el versículo 7 de Proverbios 16, que dice de la siguiente manera, Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Calvino comenta en cuanto a esto, dice, con esto indica que el decreto eterno de Dios no nos impide cuidar de nosotros mismos bajo su mirada, gestionando nuestros asuntos. Por eso el que ha puesto límites a nuestra vida también nos ha encargado que cuidemos de ella. Él nos ha dado los medios para conservarla, permitiéndonos prever los peligros para que no nos sorprendan y dándonos los remedios para prevenirlos. Ahora bien, nuestro deber es el siguiente. Si el Señor nos ha dado nuestra vida para que la custodiemos, conservémosla. Si nos proporciona los medios para ello, usémoslos. Si nos muestra los peligros, tengamos cuidado de no enfrentarlos de manera irracional. Si nos ofrece los remedios, no los menospreciemos. Dios nos provee los medios para cuidarnos. Y los remedios, las medicinas, las precauciones, aún el propio dinero son medios y no son malos. El problema es que muchas veces nuestra confianza está puesta en los medios, no en el final, que es Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios, nunca en los medios, nunca en la medicina, nunca en los hombres, nunca en el dinero. Nuestra confianza no debe estar depositada allí, debe estar depositada en Dios. Y esa es otra cosa maravillosa que nos está enseñando esta pandemia. Nos está enseñando de que la preocupación no sirve de nada. Alguien comparaba la preocupación con una silla mecedora.
de esa que muchas veces utilizan las personas mayores para sentarse y amacarse, ¿no es cierto? La preocupación nos hace movernos mucho, pero no nos lleva a ningún lado. La confianza en Dios es lo que debe gobernar y guiar nuestra vida en estos momentos. Aun si la vacuna saliera mañana, mi confianza no debe estar puesta en obtenerla, debe estar puesta en Dios. Él es el que cuida a todos y en todo momento. Quinto, otra cosa positiva que encontramos en este tiempo de pandemia y que me ayuda para bien, es un tiempo especial para la familia. Como nunca en nuestra vida tenemos y probablemente nunca más tengamos este tiempo para nuestra familia. Si usted no empieza a tener en estos días un tiempo de altar familiar, un tiempo de culto en su hogar, un tiempo para orar y leer la Biblia juntos, no lo va a tener nunca. Tal vez antes decía, no tengo el tiempo para eso. Ahora lo tiene. Cultive el tiempo para reunirse en el hogar y buscar de Dios. Aproveche este tiempo. Y además a los padres, decirles de que tenemos la oportunidad de instruir a nuestros hijos y además de ser ejemplo de cómo reaccionamos ante una crisis. Nuestros hijos nos están mirando cómo nos comportamos, están mirando lo que hacemos y están mirando qué vamos a hacer frente a esta crisis. Qué bueno es dejarle la imagen de confianza plena en Dios y tranquilidad. Sexto, nos ayuda a conocernos y a analizarnos. Mi hermano, hoy como nunca podemos darnos cuenta de lo que somos. Si no hemos leído la Biblia y no hemos orado más que en otros momentos, nunca se trató de la falta de tiempo. Esta fue una excusa muy utilizada por muchos cristianos. No tengo tiempo. Le pregunto, ¿ha aprovechado este tiempo de cuarentena para leer su Biblia, para orar? ¿Está orando más de lo que lo hacía? ¿Está leyendo más la Biblia de lo que lo hacía? ¿Está dedicando más tiempo a Dios? Si no lo está haciendo, nunca se trató de falta de tiempo. Se trató de falta de disciplina. Y nos enseñan dónde estamos. Hoy los ruidos de la rutina, los ruidos del entretenimiento, los ruidos de nuestros amigos se apagan para dejarnos a solas y para que tengamos que analizarnos y para que podamos vernos y para que podamos realmente entender qué era lo importante para mí. Hoy puedo analizarme, puedo verme, puedo darme cuenta en qué ocupaba mi tiempo, puedo darme cuenta en qué ocupaba mi dinero y tal vez notar de que lo desperdicié muchas veces, mi tiempo y mi dinero. No lo desperdicie hoy, no lo desperdicie en esta cuarentena. Aproveche el tiempo al máximo, examínese, analícese, vea dónde está espiritualmente hablando y cambie, avance. Permítale a Dios observarlo, permítale a Dios hacer una radiografía de su vida, permítale a Dios diagnosticar su vida y no tenga miedo de leer los resultados, no tenga miedo de ver lo que Dios le dice, de cómo está. Es un tiempo maravilloso para poder vernos y analizarnos y ver dónde debo cambiar, qué debo dejar de hacer, qué debo hacer más, a qué debo dedicar menos tiempo, a qué debiera dedicar más. Aprovéchelo. Séptima cosa positiva, y podría continuar, pero me voy a quedar por aquí por hoy, para resumir, es hacernos más como Cristo. Que como leíamos en este pasaje maravilloso de Romanos 8:28, lo que nos ayuda para bien es aquello que nos hace más como Cristo. Y este es el propósito final y en el que se resume toda la voluntad divina, hacernos más parecidos a Cristo. Y esta pandemia es como un curso intensivo de eso. Si lo aprovechamos, Dios va a moldear nuestro carácter como nunca. Nos va a ir transformando de una manera que no imaginamos y vamos a ir pareciéndonos más a Cristo, creciendo para llegar a la estatura del Hijo de Dios. Repito la frase con la que comencé. Muchas veces Dios permite lo que aborrece para lograr lo que ama. No sé si lo que está pasando es castigo de Dios. No sé si es que Dios lo mandó. Sí sé que Dios lo permitió. Pero también sé que Él no se goza en hacerle daño al hombre.
Él no se satisface en eso. Él ama a la humanidad. Pero muchas veces Dios permite lo que aborrece para lograr lo que ama. Y a veces Él permite en nuestra vida que ocurran cosas para lograr lo que ama. Y lo que ama es que nos parezcamos a Cristo. Quiero compartir un poema muy hermoso que en estos tiempos ha recorrido, fue escrito por una italiana hace unos días, en medio de la realidad que está viviendo Italia. Escúchelo con atención y realmente medite en él. Era el 11 de marzo de 2020. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, la gente ya no salía, pero la primavera no lo sabía. Y las flores seguían floreciendo, el sol brillando, y las golondrinas volviendo, y el cielo se coloreaba de rosa y de azul. Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos. Oscurecía siempre más tarde, y por la mañana las luces entraban pronto a través de las ventanas. Era el 11 de marzo de 2020, y los jóvenes estudiaban conectados, y por la tarde la ineludible cita para jugar con las cartas. Era el año en el que solo podía salir de compras. Después de un rato cerraron todo, también las oficinas. El ejército comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras, porque ya no había más espacio para todos en los hospitales, y la gente se enfermaba. Pero la primavera no lo sabía, y los brotes seguían saliendo. Era el 11 de marzo del 2020, y todo el mundo estaba en cuarentena obligatoria. Los abuelos, las familias, y también los jóvenes. Entonces el miedo se hizo real, y todos los días parecían iguales, pero la primavera no lo sabía, y las rosas volvieron a florecer. El placer de comer juntos fue descubierto otra vez, de escribir dejando libre la imaginación, de leer volando con la fantasía. Hubo quien aprendió un nuevo idioma, quien comenzó a estudiar y quien volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis, quien entendió que estaba amando de verdad separado de vida, quien dejó de hacer tratos con la ignorancia. Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a quien lo necesitará mañana. Fue el año en el que se entendió la importancia del saludo y de los afectos. El año en el que el mundo pareció pararse y la economía desplomarse. Pero la primavera no lo sabía y las flores dieron paso a los frutos. Y entonces llegó el día de la liberación. Estábamos viendo la tele y el primer ministro dijo, redes unificadas, que la emergencia había terminado y que el virus había pasado, que todos los italianos juntos habían ganado. Y entonces salimos a las calles, con lágrimas en los ojos, sin mascarillas ni guantes, abrazando a nuestro vecino como si fuera nuestro hermano. Y fue entonces que llegó el verano, porque la primavera no lo sabía y seguía estando allí. A pesar de todo y a pesar del virus, a pesar del miedo y a pesar de la muerte, la primavera no lo sabía y enseñó a todos la fuerza de la vida. Este poema tan hermoso, que tiene un final esperanzador, no es real el final, sino simplemente un deseo, nos hace pensar mucho. Y tal vez como creyentes debiéramos cambiar la primavera por Dios. Dios está ahí, sin cambiar. El mundo sigue ahí. La providencia de Dios sigue sosteniendo el mundo, sigue llevando adelante lo que pasa en el mundo. Y a nosotros solo nos queda descansar en Él. Que el Señor les bendiga y que podamos pensar en que esta pandemia realmente nos ayuda para bien.